anatomía. Vamos a tener dos tipos. Vamos a ver que la atresia con áreas unilaterales se va a dar en el 2 tercios de los casos de los pacientes, y la atresia de las coanas bilaterales se va a dar en 1 tercio de los casos. Luego tenemos por naturaleza la atresia puramente membranosa, que esta patología va a ser muy rara. Luego tenemos la atresia ósea, que se va a dar en el 30% de los casos de los pacientes, y la atresia mixta, que quiere decir que es la membranosa con la ósea, que es el 70% de los casos. Como podemos ver en las imágenes, en la figura 1 tenemos una tomografía axial, donde vamos a ver la imperforación de la coana. Pueden ver la flecha y el puntero que señala. Luego en la figura 4 tenemos una tomografía computerizada del macizo del cráneo facial, donde encontramos en la figura A, donde está el puntero, que es de naturaleza tipo mixta, que es membrana con ósea. Y en la figura B tenemos la que es la de naturaleza ósea. Siguiente, por favor. En la fisiopatología, vamos a ver que el recién nacido es un respirador nasal obligado. ¿Qué quiere decir esto? Que el lactante, al momento de que tenga la posición elevada de la laringe, en comparación con el adulto, vamos a ver que cuando traga, la laringe va a tocar la nasofaringe. Y este traba entre el velo del paladar y el costado de la nasofaringe. Durante la inspiración, el recién nacido va a succionar la lengua y se crea un vacío en la orofaringe, lo que va a ayudar a mover el tejido blando del piso de la boca hacia arriba y hacia atrás, y también hacia el paladar blando. Durante la expiración, la presión en las vías respiratorias hace que el velo del paladar empuje hacia adelante contra el tejido blando y la lengua en la boca, obstruyendo las vías respiratorias orales. Entonces, por lo tanto, el lactante con atresia coanal bilateral va a experimentar lo que son episodios de asfixia y dificultad grave, ya sea cuando esté en una respiración tranquila o cuando tiene la boca cerrada. Esto se va a dar especialmente en los periodos de sueño o durante la alimentación. Siguiente, por favor. El cuadro clínico. En el cuadro clínico vamos a tener en la atresia coanal bilateral. Acá el recién nacido esto se va a presentar temprano en los recién nacidos. Vamos a encontrar lo que es dificultad respiratoria al nacer. También vamos a encontrar dificultad respiratoria en la primera alimentación oral, al succionar la mama. Luego, cianosis al lactar. Y este cuadro clínico va a mejorar con el llanto. Luego tenemos la atresia coanal unilateral. Vamos a encontrar congestión nasal, secreciones nasales gruesas unilaterales y anosmia. Siguiente, por favor. En diagnóstico. El diagnóstico se va a dar por la endoscopía nasal de la fibra óptica. Lo que pretende hacer este diagnóstico es examinar la abertura coanal y se va a buscar otras masas u obstrucciones que pueden estar afectando al recién nacido. Luego tenemos a la tomografía sin contraste en plano axial. Esta tomografía va a confirmar la presencia de la atresia coanal. Y también va a evaluar la naturaleza de la placa de la atresia, si es mixta, ósea o membranosa. Y por lo tanto también se va a descartar anomalías nasales, anomalías de las bases del cráneo o nasofaringias. Se recomienda buscar anomalías de los huesos temporales, porque la ausencia del canal semicircular va a ser una característica fundamental en lo que es el síndrome de Charge. Siguiente, por favor. ¿Qué es el síndrome de Charge? El acrónimo de Charge describe un síndrome polimalformativo congénito que va a incluir lo que son colobomas, defectos cardíacos, la atresia coanal, retraso del crecimiento y cognición, anomalías genitourinarias y anomalías del oído. Siguiente, por favor. En el tratamiento, tenemos lo que es la cirugía endoscópica transnasal. Esta es la comúnmente utilizada y se realiza en recién nacidos con atresia bilateral. En los recién nacidos con atresia unilateral, estos pueden elegir más adelante de qué forma quieren su tratamiento, pero se recomienda que sea que cuanto más antes sea con la endoscópica transnasal. Luego, la colocación del stent puede o no ser necesario, ya que ayuda a prevenir
la irritación alar como la apariencia nociva de los stents que sobresalen de la nariz. En algunos autores indican que está contraindicado ya que puede causar algún tipo de contraindicación. Y recordemos que el éxito a largo plazo de la cirugía puede requerir cirugías de eliminación de la granulación, la inspección de la coana y dilatación. Siguiente, por favor. Ahora para continuar vamos a hablar de los síndromes craniofaciales. Siguiente, por favor. Ya vamos a ver que los síndromes craniofaciales pueden ser la reducción de expresión normal y lo que es la diferenciación de lo que es la cara y el cráneo. Es van a resultar en lo que son las anomalías craniofaciales. Entonces, vamos a ver que en la embriología, la formación de la cresta neural interviene en lo que son las proteínas como la borogénica del hueso, más los fibroblastos. Entonces, las células del neuroepidermo y las no ectodérmicas hacen lo que es una transición de células epiteliales a vesiconales, mediante lo que son los complejos de adhesión intercelular quimiotácticos. Eso van a hacer que vayan a migrar a lo que es la región craniofacial y van a hacer que se proliferen y formen estructura. Por eso vamos a ver que van a haber alteraciones. Algunas alteraciones. Puedes pegarte un poquito, por favor. En este caso vamos a ver que van a haber algunas alteraciones. Ahora sí se me logra escuchar mejor. Mejor no. Y ahora sí. Proteínas y genes infectados van a ser la sonigel, ¿no? Su ausencia No, está fallando mucho tu audio. ¿Pueden darme un segundo, por favor? Un segundo. Ya, está bien, vamos a seguir. Bueno, las proteínas y los genes implicados en esto van a ser el de Sonny Helot, que su ausencia va a producir lo que es la holoprocefalia, el hipotelorismo, la ciclopía, y vamos a ver que los genes HOX, su alteración van a resultar en lo que son las malformaciones derivadas en lo que son los arcos, ¿no? En los saurcos. La familia también de receptores de factores de crecimiento fibroblásticos van a producir también lo que es el síndrome de Pfeiffer, de Coulson, de Upper, de Jackson, de Weiss, y también el gen twist va a producir lo que es el síndrome de Sexer-Coulson, y el gen TGP-FB3 es requerido por lo que es la fusión palatina. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de lo que es la microsomía craniofacial. Siguiente. Y vamos a ver que las características de esta, vamos a ver que va a tener lo que es un espectro óculo-aurículo vertebral, o también se le va a conocer como lo que es el síndrome del primer y el segundo arco branquial. Esto va a ocurrir entre uno de cada nacidos vivos, y esto va a ser esporádico, o sea, y va a tener lo que es una herencia autosómica dominante. Vamos a ver que su etiología es incierta y la relación con lesión en arcos branquiales en desarrollo. Vamos a ver que sus características clínicas va a ver lo que es una afección órbito, oído, nervio facial y tejido blando, y va a haber también lo que es una distorsión orbitaria y una hipoplasia mandibular. Y va a haber también lo que son anomalías del oído, como lo que es la microtia, apéndices preauriculares accesorios o fosas, defectos de oído medio y deficiencia auditiva. Y en lo que son las afectaciones del nervio facial, podemos encontrar lo que es la hipoplasia de músculos faciales, y en lo que es la deficiencia de tejidos blandos, va a haber lo que es la hipoplasia profunda o ausencia de glándula parótida y músculos masticatorios. Siguiente. Ya, bueno, para realizar el diagnóstico, este tiene que ser tanto clínico
como radiológico. Entonces, vamos a hacer lo que es un análisis facial y vamos a valorar lo que es la simetría facial. Vamos a ver que cuando vamos a valorar el rostro de una persona común y corriente, va a haber ciertas asimetrías, pero estas asimetrías no son muy grandes y son realmente difíciles de distinguir. En este caso, en este paciente sí se van a lograr distinguir. Entonces vamos a ver que en este análisis facial frontal minucioso se va a valorar lo que es el grado de asimetría bilateral en los quintos faciales y la desproporción y asimetría de los tercios faciales. En esto vamos a valorar, por ejemplo, lo que es la implantación de oídos, de los oídos, también cómo están implantados lo que son los ojos, y también se va a comparar lo que es la longitud entre el canto externo, la comisura entre el lado sano y el lado afectado de lo que es la idea del grado de afectación, así como también la medida del ángulo de apertura facial. Siguiente. Ya, y también se le va a hacer lo que es un análisis radiológico. En este vamos a ver lo que es la ortopanto en lo que vamos a permitir observar lo que es el grado de simetría y desviación mandibular, como en este caso, y también lo que es la estereolitografía o para decir lo que es la exactitud de la zona del vector más adecuados para la cirugía. Siguiente. Ahorita vamos a explicar esta parte. Ya, bueno, aquí vamos a ver lo que es la clasificación mandibular de Prushansky, en la que vamos a valorar el grado de hipoplasia mandibular y su articulación temporomandibular. Vamos a ver que en el tipo 1 la mandíbula de morfología normal, pero va a ser pequeña. En cambio, en el grado tipo 2A, la rama mandibular va a ser corta, de tamaño anormal, y la cavidad glenoidea va a tener una adecuada posición y funcionalidad. Pero en el tipo 2B, ya la cavidad glenoidea va a tener lo que es una posición alterada en posición inferior y medial anterior. Y en cambio, ya en el tipo 3 ya va a haber una ausencia de lo que es la articulación temporomandibular. Y vamos a ver lo que son anomalías como la altura maxilar reducida en lo que es en el lado afectado, más una inclinación oclusal. El arco cigomático es hipoplásico, va a haber una distancia en el trago y en la órbita lateral disminuida, va a haber paladar hendido en aproximadamente en el 25% de los casos. Y ahorita vamos a ver también lo que es la clasificación de Omes, que va a valorar las afecciones más características. En una que vamos a ver lo que es la órbita, donde se va a ver si ésta se encuentra indemne o si ya hay una alteración en su tamaño o en su posición. Otro que es el de la mandíbula, si se encuentra normal, o si ya hay una alteración en su tamaño, en su forma, o si ya hay una ausencia completa de lo que es la rama de la fosa glenoidea. En lo que es la oreja, si se encuentra normal, si hay hipoplasia, si hay ausencia de lo que es el canal auditivo externo. En lo que es el nervio facial, si este se encuentra sin afectación, o si se encuentra alterada una de sus dos ramas, o si se encuentra alterada las dos ramas, y lo que son tejidos blandos, si no hay afectación de este, o si hay una mínima afectación, si hay una afectación moderada, o si hay una marcada afectación. Siguiente. Ya, bueno, el tratamiento. El tratamiento más que nada se va a basar en corregir lo que son los casos severos. Entonces, dependiendo a todo lo que hemos llegado a valorar, vamos a ver que el paciente puede tener lo que son afectaciones en lo que es auditivas, puede tener también afectaciones lo que es al momento de comer. Entonces, eso es lo que principalmente lo que vamos a tener que mejorar. Entonces, el tratamiento va a variar dependiendo del grado de afectación. En caso de que sea leve, la afectación solo lo que es en el ángulo goniánico, lo que es la afectación de la articulación temporomandibular, lo que es la rama mandibular, bien formadas, pero pequeñas. En lo que ya son moderados, es lo que es la afectación de estructuras faciales y musculares y tejidos blandos. Y ya cuando son severos, a veces falta parte de lo que es la hemimandíbula. Entonces, los objetivos para esta corrección va a ser corregir lo que son las deformidades secundarias del maxilar, mejorar lo que es la inclinación del plano oclusal, y también lo que es establecer lo que es la oclusión funcional y tener una mejor abertura bucal, y en algunos casos está limitada, y también tener lo que es una mejor apariencia estética y armónica de la cara, ya que tenemos que darnos cuenta de que en este caso estos pacientes, al tener
esta afectación, también su autoestima y todo eso se ve afectado. Y los protocolos quirúrgicos, ya tenemos que ver que como la cara va a crecer durante cada cierto tiempo, entonces, por ejemplo, tenemos que establecer cada cierto tiempo que se tiene que realizar ciertos tipos de procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, del 0 a 4 años tiene que corregir principalmente lo que son los problemas respiratorios y los nutricionales. Ya, luego ya cuando tienen de 5 a 7 años ya se tiene que realizar lo que es una cirugía mandibular. Ya de 8 a 14 años una reconstrucción de lo que es el pabellón auricular, y de 15 a 21 años realizar lo que es una cirugía mentoplástica, reconstrucción de lo que es la articulación temporomandibular con algunas prótesis. Y es. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del síndrome de Treacher-Collins. Siguiente. Ya en este vamos a ver que también es llamada como lisostosis mandibulofacial, un trastorno de desarrollo craneofacial con un grado variable de penetrancia. Vamos a ver que su epidemiología es variable y que se puede ver entre 1 a 25.000 a 1 en 50.000 nacidos vivos. Su frecuencia es de 1 a 1 en mujeres y varones. Vamos a ver que el 60% de sus casos es de novo, o sea, esta mutación genética ha aparecido de manera espontánea. En cambio, vamos a ver que 40% de sus casos es una herencia genética. Vamos a ver que su etiología es de mutaciones genéticas en lo que es el ARN mensajero, y en lo que es el gen TCOF1 es el 90% de los casos. En el gen POLR1D es el 6% de estos, y el gen POLR1C es el 1% de estos. Vamos a ver que su fisiopatología, vamos a ver que hay una alteración en lo que es la expresión de las células de la cresta neural, de lo que son los arcos branquiales, principalmente en el 1 y en el 2. Y se ha hecho una hipótesis en la que hay un defecto en la formación y en la migración y la diferenciación de esto. Es por eso que vamos a tener las siguientes características clínicas. Por ejemplo, va a haber lo que es la hipoplasia o ausencia de lo que son los huesos malares y cigomáticos, como podemos observar aquí en la niña. Luego también lo que son los ojos con una inclinación antimongoloide, con colobomas, como podemos observar, y lo que es la ausencia de los 2 tercios mediales o totales de las pestañas inferiores. En este caso vamos a ver que es una ausencia de 2 tercios nomás. Y una cara con un perfil convexo, con un mentón y una mandíbula retorcivos, como lo vamos a conocer como lo que es la micrognatia, y una mala oclusión dental de clase 2, como vemos aquí. Siguiente, por favor. Ya, y las anomalías auditivas van a ser muy comunes. Vamos a ver que en casos severos podemos ver que el paciente puede presentar lo que es una pérdida auditiva conductiva profunda. También pueden presentar lo que es microtia, atresia de lo que es el conducto auditivo, y también anomalía en lo que son los huesecillos del oído. Otras características que también pueden llegar a tener los niños es labio leporino, paladar hendido, atresia de coanas, estrechamiento de lo que son las vías respiratorias, deglución débil y descoordinada. Y esto ya para clasificar en lo que son la clasificación de hendiduras de Treacher, vamos a encontrar en lo que son posición 6 y 8, como vemos aquí. Justo en estas posiciones de 6, 7 y 8 es donde vamos a encontrar principalmente lo que son las alteraciones, tanto en la parte de lo que es hueso y también lo que es la parte de tejido. Siguiente, por favor. Ya, y el diagnóstico, este va a ser netamente clínico, ya que vamos a ver que sus características faciales son muy distintivas. Pero esto lo vamos a complementar con análisis moleculares, con lo que es de la alteración, por ejemplo, del gen TFOF1. Y en caso de que también, caso prenatal, por ejemplo, al bebé se le realiza una ecografía y encontramos alguna alteración en lo que es el rostro del bebé, se le realiza lo que es una biopsia de vellosidades coriónicas para detectar lo que son este gen, y ahí se puede confirmar el diagnóstico del niño. Y el tratamiento también se va a basar dependiendo al caso y a las necesidades que requiere el niño. En caso de que tenga, por ejemplo, una pérdida auditiva conductiva profunda, van a requerir lo que son audífonos de conducción ósea. En caso de que tenga un compromiso respiratorio, se requiere que los niños tengan que dormir en posición prona, o que requieran una cirugía para mantener lo que es la vía aérea permeable. Y en caso de que tenga una deglución débil o descoordinada, tienen que tener lo que es una alimentación por sonda, o también se les puede poner una sonda gastrostomía.
Y la corrección quirúrgica de anomalías faciales con este síndrome severo se inicia ya recién a partir de los 7 años. Entonces, en caso de que tengan una alteración en lo que es el contorno cigomático, se le puede colocar lo que son los injertos óseos calvariales divididos o también de lo que es la cresta ilíaca. Y en caso del coloboma del párpado inferior, se le puede colocar lo que son injertos de mucosa y se le hace todo esto por capas. Y en lo que es la corrección quirúrgica de la mandíbula, esto ya se tiene que iniciar a partir de los 13 a los 16 años. En caso de que tenga ya una articulación temporomandibular funcional, se le puede realizar una osteotomía de rama y también una ortodoncia. Pero en cambio, si vamos a ver que esa articulación se encuentra ausente, se va a realizar lo que es un injerto costocondral o también una cirugía ortognática. Siguiente, por favor. Siguiendo con los síndromes craneofaciales, tenemos la secuencia de Pierre-Robin, ¿no? La cual suele ser una anomalía aislada, que algunos no son parte también de lo que son síndromes, como por ejemplo el síndrome velocardiofacial. Dentro de la fisiología o fisiopatología, perdón, tenemos la hipoplasia de la mandíbula, ¿no? La cual va a ocurrir antes de la 9ª semana y va a haber un desplazamiento también posterior de la lengua que va a impedir el cierre del paladar y produce también un paladar hendido. Dentro de la etiología vamos a ver que va a ser incierta, pero se atribuye a lo que son trastornos genéticos, que haya hidroamnios, haya miotomías, enfermedades del tejido conectivo y también se resulta, ¿no?, a lo que es la expresión errónea de lo que es el gen SOX9. Dentro de las características clínicas vemos una micrognatia, ¿no?, que es marcada en estos tipos de pacientes, una glosoptosis, que vemos que está aquí, se puede ver en lo que es la TC y lo que es el paladar hendido. Las complicaciones básicamente van a ser lengua de que va a prolapsarse hacia atrás y justamente por lo que se prolapsa esa lengua va a obstruir lo que es la vía aérea y por ende va a llevar a una hipoxia, puede generar un paro cardiopulmonar, puede generar una hipertensión pulmonar y retraso lo que es en el crecimiento. Aparte de eso vamos a ver que va a aumentar la tasa de mortalidad en recién nacidos y vamos a tener problemas de alimentación que también va a ser común, ¿no?, justamente por esas tres características que vamos a tener. Dentro del diagnóstico va a ser clínico. También se puede utilizar análisis moleculares, ¿no?, para descartar otros síndromes, ya que decía que pueden ser parte de otro síndrome. Bueno, se utiliza la radiografía lateral también para ver si hay una interrupción de la columna vertebral en nivel orofaringio y va a haber una retroposición de la lengua. El tratamiento tenemos dos problemas principales. Uno, la obstrucción de las vías aéreas, que es por clínica que hemos visto, y la dificultad de la alimentación. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se puede hacer una palatoplastía, una osteogénesis por distracción de la mandíbula, ¿no?, como se acá, una glosopexia que ya perdió la popularidad. En los no quirúrgicos podemos hacer una presión positiva continua en las vías respiratorias, ya sea con una ventilación no invasiva o invasiva, ¿no? Ahora vamos a tener también la colocación de una sonda nasogástrica. Dios mío. El síndrome de Naegger vamos a ver que va a ser un trastorno raro poco frecuente que va a estar relacionado con las mutaciones heterocigotas de lo que es el gen SF3B4, lo cual va a estar presente en un 50% de los pacientes. Ahora, dentro de la clínica vamos a ver una fisura palpebral, podemos ver una falta del desarrollo de lo que es el mandíbula inferior, va a haber incluso malformaciones del oído medio y el externo, y el paladar hendido va a ser severo, ¿no?, que va a estar siempre presente. También una atresia coanal, como vemos en la imagen, y las pestañas son ausentes o están bajas. También puede haber lo que es el pelo del cuero cabelludo que se va a extender, ¿no?, incluso hasta la mejilla, y va a haber deformidades preaxiales, como una hipoplasia o una agenesia de lo que es el radio o el pulgar, en este caso agenesia, y acá vemos una hipoplasia. Ahora, en este tipo de pacientes va a ser importante que la inteligencia es normal, pero va a haber un retraso en lo que es el desarrollo del habla y del lenguaje. ¿Por qué? Porque hay problemas a nivel del oído medio, ¿no?, hay malformaciones en el oído medio externo que hacen una deficiencia auditiva. Entonces, por eso los pacientes tienen una cierta alteración, ¿no? Vamos a ver que también los problemas respiratorios y la alimentación va a requerir alimentación por sonda y va a haber una alta tasa de lo que es la mortalidad perinatal cuando hay un compromiso respiratorio. Dentro del tratamiento y el manejo vamos a ver que la dificultad respiratoria se puede tratar, ¿no?, con lo que es la traqueotomía y la alimentación con lo que es la gastrotomía. Vamos a ver que las cirugías para las fisuras orales, para la micrognatia grave o también se utiliza para la disfunción articular temporomandibular, y también se puede proponer, ¿no?, el uso de estos pacientes de audífonos para no retrasar lo que es el aprendizaje del habla y lo que es el desarrollo del lenguaje. Ahora, la disfunción fonológica del lenguaje, igual, una terapia específica del habla.
Ahora vemos que en este tipo de pacientes el pronóstico tras la infancia, la mayoría de esos pacientes van a ser sanos y van a tener una esperanza de vida normal. Dentro del síndrome de Binder, vamos a ver que va a ser muy raro y tiene una etiología desconocida. Ahora, vemos que es una anomalía que va a afectar principalmente lo que es la parte anterior del complejo maxilar y nasal. Dentro de la clínica vamos a ver que hay una hipoplasia mediofacial, ¿no? A nivel mediofacial va a haber una nariz anormalmente cortada. Vamos a ver que el puente nasal va a ser plano. La mandíbula superior va a ser subdesarrollada y tenemos en cuenta que el maxilar inferior va a ser protuberante. Vamos a ver que también vemos una mordida superior invertida o también lo que hemos estado nombrando, ¿no? Una maloclusión de clase 3. Vamos a ver que también tenemos la hipoplasia de las falanges distales y de los dedos de las manos. Y el manejo el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Con ortodoncia, con una cirugía maxilofacial y también plástica, ya que se va a dar esta de forma individualizada. En el síndrome de velocardiofacial de Spritz-Seing, vamos a ver que va a ser un trastorno, ¿no? Autosómico también dominante, la cual va a haber una delección en el cromosoma 22q11. ¿Qué va a haber en esos pacientes? Va a haber una retrognatia, va a haber una incompetencia velofaringea, ¿no? Justamente que va a generar una habla hipernasal, va a haber hendiduras submucosas o abiertas de lo que es el paladar, que va a ser secundario, ¿no? Y las otitis medias crónicas, que son un 75%, y la hipocalcemia neonatal transitoria. En cuanto a los defectos cardíacos que estos pacientes tienen, va a ser un 85%, puede haber un defecto en lo que es el tabique ventricular, en el arco aórtico, puede existir una tetralogía de Fallot agregada, y también vamos a ver que las arterias carotidas van a tener un curso anómalo, ¿no? Tenemos en los trastornos psiquiátricos que van a ser pacientes con esquizofrenia, pueden tener delirios paranoides, y en lo que es el problema del aprendizaje, vamos a ver que va a haber un deterioro intelectual leve. El manejo quirúrgico, ¿no? Faringio, que va a ser una faringoplastía. ¿Para qué? Para tratar lo que es el escape del aire nasal, ¿no? Para que no haya una habla hipernasal, ¿no? Y tenga una habla normal el paciente. En cuanto al síndrome de Stickler y Marshall, vamos a ver que también va a ser un trastorno relacionado a lo que es el tejido conectivo y van a tener características superpuestas, ¿no? La alteración del colágeno va a estar determinado por el tipo que estemos, ¿no? Tenemos tipo 1, 2, 3 y 4. En cuanto al tipo 1, es una afectación o alteración en el colágeno del tipo 2, donde vamos a ver una afectación en lo que es el gen de COL2A1 con un locus cromosómico, ¿no? Alteración del 12q13.11 y también el q13.2. En el tipo 2 va a haber alteración del colágeno 1 tipo 11, lo cual va a afectar a lo que es el gen COL11A1 y va a haber un locus cromosómico en lo que es el 1p21. En cuanto al tipo 3, vamos a ver también una afectación del colágeno 11, igual que el 2, con una afectación del gen COL11A2, con un locus cromosómico diferente, que va a ser el 6p21.3 y el tipo 4, que va a ser esta afectación del colágeno 9, con un gen alterado del COL9A1 y con un locus cromosómico de 6q13. Vamos a ver que las características clínicas, como ver el punto de Stickler, vamos a ver que es una cara media plana, ¿no? Con un puente nasal deprimido y con nariz corta. Vamos a ver narinas antevertidas, puede haber la presencia de micrognatia, hay una hendidura del paladar blando. Vamos a ver que tenemos también arquitecturas anormales de lo que es el gel vítreo, ¿no? Lo cual va a ser patognomónico en esta enfermedad, que va a asociar a una miopía alta. Puede también existir hiperlaxitud articular, puede haber una cara media plana y puente nasal que están deprimidos, ¿no? Que hacen ver que sea la nariz corta, narinas antevertidas, ¿no? Y también podemos ver que las anomalías oculares también agregadas pueden ser las cataratas, miopías, va a haber agregado también la pérdida auditiva neurosensorial o también estas anomalías de lo que es el espondilo epificiario. Dentro del manejo es quirúrgico, ¿no? Y debe realizarse antes de lo que es la infancia, si las vías respiratorias van a ser inestables. De ahí, posteriormente, se puede hacer cirugías adicionales, ¿no? ¿Para qué? Para retomar la competencia del habla, para que haya mayor incidencia de insuficiencia velofaringea, ¿no? En estos pacientes, para corregir esos defectos y evaluar también problemas auditivos posteriormente. En el síndrome de Van der Boot vamos a ver que va a ser un trastorno igual autosómico dominante, pero en este caso ya se sabe la mutación del gen IRF6, ¿no? Que va a ser el factor regular del interferón 6. Vamos a ver que las características clínicas son las fosas nasales y senos paranasales en el labio inferior y el labio leporino y o paladar hendido. Estas condiciones vamos a ver que va a representar el 1% de los casos de labio leporino y paladar hendido y se debe sospecharlo cuando hay fosas, ¿no? En el labio inferior. El manejo de estos pacientes con los que presenten
labio leporino o paladar hendido, va a ser tratado o por un equipo multidisciplinario, ¿no? Ya sea con tratamientos quirúrgicos, con el apoyo estomatológico, ¿no? Como es los manejos ortodoncicos. Y esto va a ser necesario también la logopedia y la evaluación audiológica en este tipo de pacientes. Eso sería todo. Doctora y compañeros, buenas tardes. Continuando con las exposiciones, vamos a realizar el tema nasoangiofibroma y el osteoma. Siguiente, por favor. Empezando con el nasoangiofibroma, siguiente, por favor, vamos a tener como una definición que este es una neoplasia benigna de la nasofaringe. Va a ser altamente vascularizado y va a representar el 0.5% de todos los tumores de cabeza y cuello que ocurren en cada 1.500 personas. Va a afectar a los adolescentes y adultos jóvenes entre los 14 y 25 años y va a tener un predominio masculino. Este va a tener una alta morbimortalidad por la hemorragia que va a generar y también por la destrucción local secundaria que va a generar en su patrón de crecimiento. El sitio de origen exacto aún es controversial, pero se cree que se localiza en el borde postero superior del foramen esfenopalatino y de allí este se va a extender hacia la cavidad nasal, a los senos paranasales, a la fosa pterigomaxilar, al nivel infratemporal, infraorbitario e intracraneal. Principalmente los pacientes van a presentar una obstrucción nasal seguida de una epistaxis. Esta va a ser unilateral y se va a producir principalmente esta en los estadios tempranos. Y los demás signos van a depender de la extensión y también de la compresión de las estructuras adyacentes que pueda afectar. Para poder realizar el diagnóstico de este es importante las imágenes, la endoscopía, ya que estas son fundamentales para poder determinar el estadiaje y planear también el abordaje quirúrgico. Y la biopsia está contraindicada. Siguiente, por favor. En cuanto a la historia, vamos a decir que estos tumores fibrosos de la cavidad nasal fueron reportados también desde la antigüedad por los griegos, los árabes, los romanos, los cuales los denominaron como pólipos nasales y hacían referencia también como pólipos nasofaringios, y estos causaban una obstrucción nasal. Ya tenemos seguidamente Hipócrates, que primero fue la primera persona que mencionó estos tumores fibrosos, y seguidamente ya tenemos en el año 1841 que Livingston describe la primera cirugía para resecar, pero una masa vascular. Posteriormente tenemos en el año 1858 a Charnochán, que fue la primera persona en acercarse al abordaje, ¿no?, de la fosa pterigopalatina, que esta es una zona anatómicamente directa que está relacionada con los tumores vasculares juveniles que van a invadir esta área. Continuando, vamos a tener en el año 1878 a Bernoulli, lo cual reporta como que este tumor fibroso es de origen embriológico y tiene una consistencia fibrocartilaginosa. En el año 1906, Chauveau va a acuñar el término de nasofibroma, y en el año 1940 ya Freiberg va a denotar las características vasculares e inicia el término de angiofibroma. Y ya para finalizar, en el año 1947 tenemos a Chelius, que lo va a relacionar a este tumor fibroso como a pacientes, ¿no?, que presentan en la etapa de la pubertad. Pasando a la epidemiología, actualmente va a corresponder a cada
10.000 consultas otorrinolaringológicas, de estas solo es una, y su incidencia va a ser reportada de un 0.5 a un 0.05% de todos los tumores que van a afectar a la cabeza y al cuello, y estos van a tener una extensión en un 61% al seno esfenoidal y en un 43% al seno maxilar. También este va a tener un compromiso intracraneal. Este va a ser frecuente entre los 13 a 15 años de edad en un 10 a un 20% respectivamente. Y los pacientes principalmente van a presentar la obstrucción nasal y la epistaxis unilateral, pero esta va a ser en los estadios tempranos. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, existen varias clasificaciones, pero dentro de estas todas pretenden determinar la estadificación del tumor para posteriormente plantear un abordaje quirúrgico, determinar la probabilidad de realizar una excisión completa y también las posibles dificultades y complicaciones que hayan durante este abordaje. En los años 1980 ya se realizó esta clasificación que lo hizo Jones para este tipo de tumor, pero no fue aceptada. Y ya en el año 1996 vamos a tener la clasificación que fue modificada por Radowski y por Kuhl, que pueden observar aquí en esta tablita. En esta tablita se puede observar las clasificaciones 1, 2 y 3. La 1A, que es la limitada a la nariz y o a la bóveda nasofaringea. La 1B, que esta va a ser con una extensión ya sea de uno o más senos paranasales, y ya de la 2 vamos a tener la 2A, la 2B, la 2C. La 2A es con una mínima extensión de la fosa pterigomaxilar. La 2B es cuando hay una ocupación total de la fosa pterigomaxilar y ya sea con una erosión o no haya erosión del hueso orbitario. Y la 2C es la 2B, que es la ocupación total, más una erosión de las apófisis pterigoides. Y ya pasando a la 3A, esta va a ser con una erosión de la base del cráneo, pero con una mínima extensión intracraneal. Y la 3B con una erosión de la base del cráneo, pero ya con una extensa extensión intracraneal y también ya sea con una afectación a nivel del seno cavernoso. El siguiente, por favor. Respecto a la fisiopatología, aún no se tiene nada claro, pero se dice que el flujo hormonal de la adolescencia va a tener una relación directa con el crecimiento de los tumores, de las características vasculares, en los varones principalmente que van a cursar con la pubertad. Y dentro de esta teoría también tenemos que esta principalmente va a tener un origen a nivel del condrocartílago embrionario en la placa occipital. Posteriormente el tumor va a crecer a expensas de la mucosa nasofaringea, la cual va a producir un crecimiento acelerado debido al proceso de la angiogénesis, y va a invadir las diferentes cavidades, como ya les mencioné anteriormente, y va a iniciar su crecimiento a nivel del foramen esfenopalatino y también va a estar realizando diferentes formas de extensión. Esta puede llenar la nariz, puede llenar también la nasofaringe y también puede llegar a ocupar los senos paranasales, incluyendo dentro de esto la fosa pterigopalatina. Siguiente, por favor. A nivel histológico, tiene en su interior dos componentes fundamentales. Vamos a tener que el primer componente son las fibras colágenas y el segundo componente es un componente vascular. El componente colágeno va a estar conformado por un tejido angiomatoso. Va a presentar conexiones colágenas finas y a nivel del componente vascular va a presentar paredes delgadas, ausencia de fibras elásticas y esas van a estar recubiertas por endotelio. También el estroma del tumor va a presentar abundantes células mastocíticas y ausencia de células inflamatorias. Va a estar acompañado de las áreas localizadas de una generación mixomatosa y vamos a poder observar a nivel del microscopio como un estroma tumoral que va a estar constituido principalmente por fibroblastos, y cuando realizamos una tinción intensa vamos a poder observar estos miofibroblastos y las conexiones locales y también áreas fibróticas. Siguiente, por favor.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, principalmente la tríada tradicional, que es la obstrucción nasal unilateral, la epistaxis y la masa nasofaringia, pero también podemos encontrar un edema facial, proptosis, neuropatías craneales, hemorragias masivas y también puede llegar a una compresión del nervio óptico. Al momento de realizar el examen físico vamos a encontrar una masa que va a estar ubicada en la faringe nasal posterior. Esta va a ser de color gris rojizo, va a tener una superficie lisa, lobulada, este tamaño va a ser variable y posteriormente vamos a tener los síntomas principales de un 80 a un 90%, como la obstrucción nasal, la epistaxis en un 45 a 60%, la cefalea en un 25% y un edema facial de 10 a 18%. Y se pueden acompañar como una rinorrea, esta unilateral, anosmia, hiposmia, rinolalia, hipoacusia conductiva y todas las que podemos observar en la tablita número 2. Y en cuanto a los signos, vamos a tener en un 80% a la masa nasal, una masa orbitaria en un 15%, de un 10 a un 15% la proptosis y otros signos como puede ser la otitis media serosa, que esta va a producir un bloqueo de la trompa de Eustaquio, edemas en la región cigomática y también una disminución de la agudeza visual. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico imagenológico, tenemos que ver que durante la evaluación inicial de la endoscopía nasal, la tomografía computarizada y la resonancia magnética, que nos permiten definir la localización, el tamaño, la extensión del tumor y su estadificación, que van a permitirnos planear el abordaje quirúrgico, ¿no? Vamos a ver en la figura 2 una imagen con una densidad de tejidos blandos que ocupa la fosa nasal derecha y donde se nota también la deflexión por defecto de masa sobre el septum y la erosión de la pared medial del seno maxilar. Siguiente, por favor. En cuanto a la tomografía computarizada de senos paranasales simple y contrastada, en el plano axial y coronal, tenemos que ver en el plano axial que nos va a permitir visualizar el arqueamiento de la pared posterior del seno maxilar como un signo radiológico patognomónico y la deflexión septal, ¿no? Estas van a ser confirmatorias y van a demostrar la extensión del tumor hacia el seno esfenoidal. Bueno, en la figura también se permite evaluar la erosión del ala mayor, del esfenoides, del paladar duro, la pared medial del seno maxilar y la invasión de la fosa peritomaxilar y la fosa infratemporal, ¿no? Vemos ahí en la figura 3 el nasoangiofibroma, que ocupa la fosa nasal e insinúa una extensión a la fosa perigomaxilar e infratemporal medial. Vemos la adecuada interpretación de las imágenes, que es fundamental para definir nuestro tratamiento, que va a ser un abordaje quirúrgico, ¿no? El uso de glóbulos rojos marcados con tecnesio 99 va a estar asociado a la tomografía por emisión de fotones simple y va a ser muy útil, fácil de realizar y es otra alternativa imagenológica en la evaluación pre- y postoperatoria para la detección del nasoangiofibroma, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, vemos que la resonancia va a ser útil para definir la extensión del tumor, especialmente cuando se va a sospechar de una extensión intracraneal. También va a ser útil en el seguimiento del tumor residual o la ocurrencia de la enfermedad, ¿no? En esta figura vemos el nasoangiofibroma que va a ocupar la fosa nasal derecha y el seno esfenoidal ipsilateral, y vamos a ver una erosión de las apófisis pterigoides y en cortes adicionales se va a evidenciar el defecto de la pared lateral del seno esfenoidal, por lo que la sospecha de extensión intracraniana va a ser confirmada con una resonancia magnética, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos la angiografía carotídea, que nos va a permitir la identificación de los vasos nutricios, que la mayoría de las veces van a derivar de la arteria maxilar interna, aunque también pueden nutrirse de la arteria faríngea ascendente, y bueno, rara vez esto va a provenir de otras arterias cuando se documenta una extensión intracraneal, que es de la arteria meningia media y ramos meningios accesorios,
ramos petrosos y cavernosos de la arteria, de la carótida interna, ¿no? Bueno, este procedimiento nos va a permitir en el mismo acto de la embolización de la lesión, va a ser importante la realización bilateral de la angiografía, puesto que otros vasos nutricios pueden contribuir significativamente a la nutrición de los tumores de gran tamaño. En la figura vamos a ver una secuencia de embolización de un nasoangiofibroma. Una vez inyectado el medio de contraste, se hace evidente la masa con vaso nutriente respectivo, en este caso dependiente de la arteria maxilar interna, y se va a proceder a liberar las micropartículas para la embolización del mismo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en caso del tratamiento, a lo largo del tiempo se han implementado varias opciones terapéuticas, incluyendo la cirugía, la radiación, la radioterapia, quimioterapia, crioterapia y terapia hormonal. Sin embargo, la modalidad terapéutica que tiene mejores resultados va a ser el manejo quirúrgico, como ya lo mencionábamos. Aunque también se han descrito, ¿no?, alguna tasa de éxito con la radioterapia y los antineoplásicos. En este caso, la morbilidad derivada de los procedimientos es otro aspecto a considerar cuando se define el abordaje quirúrgico. Este va a incluir el sangrado intraoperatorio, los riesgos de hemotransfusión, la localización anatómica de la masa y su limitación de exposición, ¿no? Las incisiones de la piel y mucosas, la necesidad de realizar osteotomías y el daño generado a las estructuras adyacentes por el tumor y el abordaje quirúrgico, sean vasculares, nerviosos, hueso, tejidos blandos, ¿no? Entonces, un abordaje ideal debe considerar la extensión del tumor, la suplencia vascular y permitir lograr un buen control vascular, ¿no? Entonces, adicionalmente, debe proveer una máxima exposición para la resección completa con mínima morbilidad. En los casos que se considere irresecable, la radiación va a ser una buena herramienta, pero con un riesgo carcinógeno, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver que la quimioterapia también puede estar reservada para pacientes con tumores recurrentes que habrían recibido previamente una cirugía y una radiación, y la terapia hormonal que se usa para disminuir el tamaño del tumor y la vascularidad, pero actualmente no es recomendado por los efectos adversos y una eficacia no demostrada, ¿no? Siguiente, por favor. El procedimiento endoscópico, también que fue descrito por Camille en los años 90, ha generado un gran interés porque va a ser útil para las lesiones confinadas a un espacio de acceso limitado. También va a permitir traccionar el tumor entre la cavidad nasal con mínima disección y adicionalmente va a permitir el acceso a los vasos nutrientes y va a valorar adecuadamente el sitio de tumor en búsqueda de un tejido residual que podría llevar a una recurrencia, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que la radiación se ha relacionado en el manejo para el nasoangiofibroma con extensión intracraniana, y en este caso los estudios van a sugerir terapias de radiación con 3.000 a 5.500 centigrade, que va a ser reportando índices de cura del 80% y una recurrencia al 15% de 2 a 5 años, ¿no? Siguiente, por favor. En relación a las complicaciones pueden ser originadas por el tumor o por la medida terapéutica adoptada. Puede ocurrir sangrado, pero con las nuevas técnicas imagenológicas y la embolización preoperatoria, la necesidad de transfusión sanguínea se ha reducido, aunque el paciente no esté exento de las complicaciones derivadas de la hemorragia incontrolable y de la transfusión perioperatoria. La ceguera, la cefalea y la parálisis de nervios craneales, accidentes cerebrovasculares y reacciones alérgicas al material de contraste pueden ser resultado también de la arteriografía y la embolización. Afortunadamente, estas complicaciones van a ser muy raras. Puede también ocurrir osteoradionecrosis y o ceguera debido al daño del nervio óptico con la radiación. Con el abordaje
transpalatal puede ocurrir fístulas del paladar en la unión del paladar blando y duro, que puede ser prevenido con la preservación de los vasos palatinos mayores durante la elevación del flap. Otras complicaciones derivadas del procedimiento son la muerte, el daño cerebral, la meningitis, fístulas del líquido cefalorraquídeo, mala oclusión, daño en los pares craneales, especialmente de la rama frontal del nervio facial, infección de la herida, deshicencia de suturas y cicatrices. Siguiente, por favor. En relación al seguimiento y pronóstico, el paciente deberá continuar con la irrigación nasal con solución salina, permitiendo la humectación nasal y la disminución de acumulación de costras y fetidez local. El primer examen endoscópico nasal se deberá realizar al 5º día postoperatorio y posteriormente a las 2 o 3 semanas. Esto con el fin de retirar las costras y el material de empaquetamiento absorbible residual. Luego se realiza seguimiento con el mismo instrumento a intervalos de 6 meses durante 5 años consecutivos. En cuanto al seguimiento imagenológico, se sugiere solicitar un nuevo set de tomografías y resonancia a los 3 meses del procedimiento, el posterior al año por los siguientes 4 años, vigilando adicionalmente a la recidiva tumoral. Una exploración meticulosa de los esfenoides ha demostrado que pequeños lóbulos de tumor se encontraban invaginando entre el hueso esfenoidal. La importancia de este hallazgo permite resaltar que la recurrencia no solo puede provenir de la edad del paciente, la extensión del tumor o del tratamiento previo. Se ha reportado remanentes tumorales luego de la extirpación de la masa que comúnmente involucra progresivamente o se estabilizan sin crecimiento. Con la radioterapia ocurre de igual manera regresión de la lesión luego de varios años, pero existen reportes en la literatura de involuciones espontáneas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es un osteoma. Siguiente. Un osteoma es un tumor benigno más frecuente de los senos paranasales después de los pólipos. Va a tener una localización frontoetmoidal. Primero suele formarse en el seno frontal o etmoidal y de ahí puede erosionar hacia la cavidad craneal, causando de esta manera escape de líquido cefalorraquídeo. También tiende a desarrollarse después de la pubertad y es muy frecuente en el sexo masculino. En relación a la etiología, en la actualidad la causa de los osteomas no está del todo definida, aunque existen diversas teorías relacionadas con la existencia de cambios embriológicos, antecedentes de traumatismo o infecciones. La etiología de los osteomas la podemos dividir en 3 grupos. La embriológica, que va a ser la unión del etmoides cartilaginoso y el hueso frontal membranoso. La traumática, que esto puede ser que la persona haya sufrido algún traumatismo previo. La infecciosa se da por una inflamación local o una alteración del metabolismo óseo. En relación a la clínica, estas pueden ir desde la ausencia de sintomatología a una intensa cefalea. Entonces vamos a tener crecimiento lento, esto puede ser asintomático, o pueden presentar cefalea mal definida, una obstrucción, sinusitis, mucócele, un periodo intrasinusal, el más frecuente, un tumor localizado en el interior del seno, y un periodo extrasinusal, que es el más común que haya un desplazamiento de lo que es el globo ocular. Siguiente, por favor. En relación al diagnóstico, lo más frecuente en la actualidad es que su diagnóstico sea fruto de un hallazgo casual. Se observa en una radiografía o en una TC de cráneo pérdida por otra causa, una zona de hueso compacta, bien delimitada, extremadamente densa al paso de los rayos X, que en la mayoría de los casos se sitúa en el seno frontal, con menor frecuencia en el complejo etmoidal. Si se trata de osteoma que crecen en la vecindad del ostium de un seno, puede tomarse secundariamente un mucócele. En el caso de que el tumor se sitúe en la vecindad de la órbita, su crecimiento puede dar lugar a una diplopía. Si lo hace cerca de la tabla externa del hueso, deformidades en la cara o en la frente. En estos casos, la zona cutánea de proyección es muy dura al tacto.
Cuando se manifiesta por medio de una deformidad, el diagnóstico de confirmación siempre va a ser radiológico. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En relación al tratamiento, consiste en el control radiológico del crecimiento mediante radiografía cada 6 a 12 meses. Los que no presentan sintomatología y su diagnóstico se debe a un hallazgo casual debido a que pueden crecer muy lentamente o simplemente no crecen, no suelen tratarse. El resto tienen un tratamiento quirúrgico. La vía de acceso depende de la localización del osteoma. En muchos se precisa un bolet frontal para poder extirparlos y si son muy grandes se requiere la fragmentación del tumor con el fin de extraerlos. En la actualidad los de localización etmoidal pueden extraerse enteros por técnicas endoscópicas. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, doctora, nosotros vamos a hablar ahora sobre el mucosele, papiloma y el adenoma. Vamos a empezar por el mucosele. Los mucoceles en las cavidades paranasales son quistes expansivos e indolentes que están compuestos por una pared externa del mismo epitelio respiratorio normal, pero que tienen un contenido mucoso acítico. Estos tienen un potencial destructivo porque tienen la capacidad de extenderse crónicamente y esto produce un remodelamiento y erosión ósea por producción continua de secreciones en su interior. El contenido mucoso puede llegar a infectarse y esto produce un piomucosele. Con respecto a la epidemiología, la edad de presentación de los mucoceles es de 40 a 60 años sin predilección por género y predomina en el seno frontal que va del 60 al 65% y le sigue en orden de frecuencia el seno etmoidal con 20 a 30%, los maxilares con 10%, esfenoides con 2 a 3% y en algunos casos se puede presentar en áreas inusuales en un 2,3%, como la apófisis cristagalli en las conchas bulosas del cornete medio o en los procesos uncinados. Con respecto a la fisiopatología, estos mucoceles se originan a partir de alguna alteración en la anatomía de la vía de drenaje de los senos paranasales y con un predominio frontoetmoidal. El predominio frontoetmoidal se debe a que son los senos con áreas de drenaje más estrechos, entonces por eso se debía. Y entonces, por lo tanto, también tienen un mayor contacto mucoso. Los mucoceles se pueden clasificar en primarios o secundarios. Y los primarios son aquellos que ocurren sin un antecedente de traumatismo, por ejemplo. En cambio, los secundarios tienen la causa traumática, tumoral o iatrogénica. Y la continua producción del moco dentro del seno obstruido es el que genera la formación de la estructura quística que está revestida de la mucosa respiratoria y este es el que se expande gradualmente. Y esta expansión produce la erosión del hueso, ¿no? Las secundarias son las más comunes con un 50%. Los mucoceles están asociados en estos casos a rinosinusitis crónica o a displasia osteofibrosa. Además, también puede ser por un trauma maxilofacial. Se han descrito casos también de los mucoceles secundarios debido a cirugías en cavidades paranasales previas.
Y en la población pediátrica estos mucoceles es muy poco común. También se ha demostrado que el epitelio del mucocele no pierde las características típicas de una mucosa respiratoria. Solo hay expresión aumentada de prostaglandina E y macrófagos en el 40% de lo normal. Y también hay un incremento de la expresión de interleuquinas, sobre todo la 2 y la 2. El colagenasa e interferón gamma. Y estos factores tumorales de inflamación podrían explicar los cambios óseos. Además, el contenido de los mucoceles, cuando se infectan, como ya les expliqué, se va a producir el piomucocele, y esta infección puede deberse a bacterias anaerobias, sobre todo, que son propias de la flora orofaringea, como el Streptococcus, Probotella, Porphyromonas y Fusobacterium. En algunos casos también se da por bacterias aerobias como Staphylococcus aureus o Streptococcus alfa hemolítico o Haemophilus. Con respecto a la clínica, los mucoceles pueden permanecer creciendo de forma asintomática por mucho tiempo, y el paciente puede llegar porque presentó de forma súbita una complicación. Los principales síntomas dependen de dónde se desarrolla, dónde se produce la erosión, por ejemplo, de la órbita en el 83,3% o en la base del cráneo en el 55,5%. Cuando la presentación es frontoetmoidal, que es la más común, se produce un aumento del volumen ocular o asimetría facial, se produce cefalea frontal y manifestaciones oftalmológicas como proptosis, reducción de la agudeza visual, alteración de la oculomotilidad y también diplopía. Cuando la presentación es maxilar, se produce rinorrea, obstrucción nasal, descarga posterior. Y en los casos de la presentación esfenoidal, también se produce rinorrea y cefalea. Cuando el mucocele tiene una extensión intracraneal, puede producir meningitis o fístulas de líquido cefalorraquídeo, y en caso que se infecte el contenido, se produce el piomucocele, y estos son cuadros similares a una rhinositis aguda, y tiene un potencial de extensión a sitios vecinos. Para el diagnóstico del mucocele se debe realizar una anamnesis, examen físico y los hallazgos radiológicos. Con la anamnesis se debe saber sobre todo si el paciente tiene una historia de alguna patología o intervención previa. Por ejemplo, si ha tenido rinosinusitis crónica, un trauma maxilofacial o alguna cirugía de cavidades paranasales. Y con respecto a los hallazgos radiológicos, se pide sobre todo tomografía y resonancia magnética. La radiografía de cráneo no es muy útil, pero cuando se pide, se permite ver la expansión del mucocele y el seno afectado, ¿no? La tomografía, en esta se observan cambios óseos de las paredes, se ven extendidas, adelgazadas o ausentes. Con respecto al seno afectado, está completamente velado por contenido de baja densidad. Y en las tomografías, con el uso de contraste, se realza el contorno del mucocele. Si está muy marcado, es porque se está produciendo un piomucocele. La presencia de aire dentro del quiste que se va a ver en las tomografías va a excluir el diagnóstico de mucocele, ya que esto está lleno de moco, ¿no? Y con respecto a la densidad del contenido en la tomografía, cuando la lesión es reciente se va a ver de 10 a 18 unidades de Hounsfield, y cuando la lesión es crónica de 20 a 40. La resonancia magnética es el que tiene mejor rendimiento para diferenciar mucoceles, ¿no? En esto se realiza con un medio de contraste que permite distinguir entre mucoceles y neoplasias. Los mucoceles van a realzar su periferia, en cambio las neoplasias van a realzar toda la masa sólida, ¿no? En T1 se va a captar nula o escasa señal en su interior, pero si se coloca el gadolinio capta señal la periferia nada más. Y se va a observar, ¿no?, el alto contenido de agua. Con respecto a T2, va a haber una alta intensidad y por el alto contenido de agua.
Cuando los mucoceles son grandes y significativos y están comprimiendo estructuras adyacentes, se recomienda pedir una tomografía y una resonancia. Sin embargo, cuando son pequeños, podría ser necesario solo para la evaluación la tomografía sin contraste. Para el tratamiento, el único tratamiento efectivo es quirúrgico. En esto se abre la cavidad del mucocele y se realiza una ventilación y drenaje del seno comprometido, para que luego la mucosa se recupere normalmente. Los abordajes que se realizan en casos de mucoceles son abiertos, endoscópicos o combinados. Los abiertos se utilizaban con mayor frecuencia antes, era un gold estándar, pero se asocia a morbilidad significativa, deformidad facial y alta tasa de recurrencia. En cambio, los endoscópicos son los que se realizan actualmente porque son mínimamente invasivos, no producen cicatrices faciales, son menos traumáticos y tienen una menor tasa de morbilidad y de recurrencia. El seno frontal es el que más limitaciones quirúrgicas podría llegar a tener para realizar un abordaje endoscópico. Para esto se realiza una cirugía abierta, ¿no? Y bueno, en conclusión, los mucoceles son lesiones benignas quísticas que se expanden, y eso es lo que produce los síntomas, dependiendo de la ubicación. Se originan por una injuria sinusal previa o un trauma o una patología previa. Y es indispensable para el estudio contar con la tomografía y con la resonancia. Y como ya les expliqué, el tratamiento es sobre todo quirúrgico. Continuando, vamos a hablar sobre el papiloma. Siguiente, por favor. Dentro del papiloma vamos a tener la papilomatosis respiratoria recurrente, que va a ser una neoplasia benigna y va a ser común en la laringe infantil. Su agente causal son los virus del papiloma humano, sobre todo el tipo 6 y 11. Estos pueden cubrir el tracto aéreo y digestivo y a menudo involucran la glotis. La erradicación de la enfermedad es difícil, dado que va a ser muy recurrente y agresiva. Los síntomas que puede presentar el paciente, sobre todo, es ronquera o llanto anormal. Pueden presentar estridor, afonía y una dificultad respiratoria. Los tipos de papiloma, como el 16, 18 y 33, van a presentar una asociación a cáncer a nivel epitelial, y el tipo 6 y 11 van a presentar una baja asociación. Siguiente, por favor. Los tipos de bajo riesgo van a incluir el 6 y el 11 y se han encontrado en el tracto respiratorio superior, y raramente se van a asociar a lesiones neoplásicas intraepiteliales. En la categoría de riesgo medio se va a encontrar el tipo 31, 35 y 45, y estos se van a relacionar a menudo con neoplasias. Y los que tienen alta oncogenicidad van a incluir el tipo 16, 18 y 33, que va a estar aproximadamente en el 90% de los cánceres y displasias cervicales. Como podemos ver en la imagen, vamos a ver que el virus del papiloma humano va a ser considerado dentro de las familias de los papovavirus, que van a pertenecer a la familia de los papilomavirus. Siguiente, por favor. La oncogenicidad de los papilomas se atribuye a la afinidad que tiene proteínas virales como el E6 y E7 con un producto genético de la P53 y de la retinoblastoma. Y también va a tener una proteína relacionada que va a ser el P107, y este va a inhibir sus funciones reguladoras en el crecimiento celular. Y se utilizan algunos métodos para el tipaje, ¿no?, que van a ser utilizados fundamentalmente basados en la técnica de hibridación, que van a tener sondas específicas para cada uno de estos tipos. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta 3 puntos principales, ¿no? Los antecedentes, los síntomas y en el examen físico. En los síntomas vamos a ver que puede haber una disfonía de tiempo variable, una sensación de opresión cervical anterior y una obstrucción nasal. En la laringoscopía indirecta vamos a ver que va a haber lesiones que van a tener forma de nódulos que pueden ser rojo rosado. Estos pueden ser únicos o también pueden ser múltiples. Van a ser sésiles o también pueden ser pediculadas, y va a estar a cualquier nivel de la laringe, pero preferentemente se va a ubicar en las cuerdas vocales.
Y las pruebas diagnósticas confirmatorias va a ser un exeris de las papilomas con lesiones de localización laringea y una biopsia. Siguiente, por favor. En cuanto al algoritmo diagnóstico, vamos a ver que pacientes diagnosticados en el área de salud y pacientes diagnosticados en otras áreas autorizadas tienen que ingresar a cirugía en el hospital de régimen, ya sea ambulatorio o hospitalizado. En ambos casos se tiene que tomar biopsia para anatomía patológica y también se tiene que hacer una tipificación viral. En ambos casos, la consulta de control de protocolo es aproximadamente 15 días y posterior a ello se tiene que hacer un control periódico en una consulta especializada de su área y se tiene que hacer un protocolo. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, primero se va a hacer una preparación preoperatoria y se van a realizar algunos estudios, ¿no? Por ejemplo, en pacientes menos de 30 años no va a ser indicado ningún estudio, ya sea de laboratorio o de imágenes. Pacientes mayores de 40 años, ahí sí se les va a indicar la glicemia. Pacientes mayores de 50 se les indica glicemia y creatinina. Y pacientes mayores de 60 años se va a añadir el G y una radiografía de tórax. También se tiene que tener en cuenta que los pacientes van a ser incluidos en dos grupos, en ingresados y en ambulatorios. En los pacientes ingresados se tiene que atender a los pacientes que tengan alguna enfermedad asociada. Y también se tiene que tener en cuenta que si es que estos pacientes van a tener algún tipo de riesgo. Y en los pacientes ambulatorios, en este caso, se le tiene que tomar en cuenta su estado clínico y esto va a determinar la necesidad del ingreso del paciente. Siguiente, por favor. En la técnica anestésica, la anestesia puede ser general o local. En las técnicas quirúrgicas va a haber una microcirugía con láser de CO2 o puede ser con un microdebridador. Este va a ser de acuerdo a la disponibilidad de que hay en el hospital. Posterior a ello se tiene que hacer una exéresis de 2 muestras para biopsia y también se tiene que hacer una tipificación viral respectivamente. Se tiene que ver los cuidados operatorios en cuidados intensivos. Esto ya solo va a ser para enfermos quienes tengan complicaciones. En los cuidados postoperatorios va a ser paciente ambulatorio que se le va a entregar su historia clínica ambulatoria. En el alta hospitalaria debe ser énfasis de alta precoz y se va a tratar al día siguiente de la operación. El seguimiento se va a llevar a cabo en consulta externa del hospital o también puede ser en el lugar de la consulta que haya hecho el paciente. Siguiente, por favor. Como podemos ver en la imagen, tiene que haber 5 intervalos de consulta. Primero a los 15 días, a los 30 días, a los 3 meses de evolución, a los 6 meses y al año. Siguiente, por favor. La evaluación, control e información, se tiene que tener ciertos indicadores de procesos, ¿no? En los pacientes que cumplan, se les va a considerar 10% que ya van a estar óptimos, ¿no? Para una evaluación y un control bueno. También tenemos el bueno, el regular y el malo, que va a ser menor al 90%. Y debido a todo ello, se tiene que dar a conocer el procedimiento para realizar el diagnóstico positivo. Se tiene que hacer una biopsia y una operación bajo anestesia general. Se tiene que controlar la enfermedad con un tratamiento de adyuvante con interferón alfa y se tiene que brindar información sobre la evolución del paciente. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, doctora, yo les voy a hablar en esta oportunidad sobre lo que es el adenoma. Bien, básicamente el adenoma va a ser una lesión de la glándula salival que va a causar frecuentemente una morbilidad en la esfera en cuanto a la cabeza y el cuello, en especial de los tumores benignos, los cuales van a representar básicamente el 75% de todos los tumores en cuanto a la parótida, el 50% de las glándulas submandibulares y el 25% de las glándulas salivales menores. En este caso vamos a ver que las glándulas salivales mayores se van a agrupar, ¿no? En un par simétricamente a cada lado de la cavidad oral, que básicamente va a incluir a la glándula parótida y a la glándula submandibular,
o también denominada submaxilar. Y vamos a ver y también a la glándula sublingual. Vamos a ver que las glándulas salivales menores van a estar distribuidas en toda la mucosa del tracto aerodigestivo superior, básicamente siendo entre 600 y 1000 glándulas, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la epidemiología, vamos a ver que los tumores de las glándulas salivales van a representar básicamente entre el 0.5 al 1% de todos los tumores, que estos básicamente van a constituir el 3% de las neoplasias que van a afectar en cuanto a la cabeza y el cuello en los adultos, mientras que en la infancia suponen alrededor del 8%. Vamos a ver que la incidencia actual va a oscilar entre el 0.4 y 3.5 de casos, esto cada 100.000 personas, esto por año, y vamos a ver que el 85 a 95% de dichos tumores se van a originar básicamente en la parótida, en la glándula submaxilar y también en las glándulas salivales menores del paladar. Estos se van a distribuir en el resto del ámbito en otros tejidos salivales dispersos, esto en el caso de la cavidad oral y el aparato respiratorio superior. Vamos a ver que también que la mayor parte de las lesiones en este caso van a ser palpables en las glándulas salivales mayores, como es la parótida, submaxilar o submandibular también, y sublingual, y estos son de etiología tumoral, ¿no? Siendo malignos aproximadamente 1 de cada 6 casos en cuanto a la parótida, y 1 de 3 de los de submandibulares, y la mitad en el caso de los de paladar. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ver la clasificación, básicamente. Al lado derecho vamos a ver la clasificación histológica de los tumores de las glándulas salivales, de acuerdo a la OMS, los adenomas, los carcinomas, y vamos a ver que debido a su gran variedad histológica, va a resultar sumamente difícil realizar una adecuada correlación, ¿no? En este caso, clínica y histológica. Y vamos a ver que el tumor benigno es más frecuente, es el adenoma pleomorfo o el tumor mixto benigno. Y en el segundo lugar se sitúa el tumor de Warthy o citoadenoma papilar linfomatoso. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora sobre el adenoma pleomorfo. Básicamente el adenoma pleomorfo va a ser un tumor mixto, benigno, ¿no? Que va a representar el 65% de todo el neoplasma de las glándulas salivales. Estos tumores van a ser un grupo grande de neoplasias con origen epitelial en el caso de los niños. El 80% de los adenomas pleomorfos se va a desarrollar básicamente en la parótida y el 20% restante se reparte entre la glándula submaxilar y las accesorias, ¿no? Especialmente en las palatinas. Vamos a ver que el tamaño es muy variable en este caso y puede alcanzar dimensiones grandes, bien delimitadas, con una pseudocápsula y múltiples nódulos, ¿no? Sobresalientes en forma de masa principalmente. Vamos a ver que tiene elementos epiteliales y células mioepiteliales, de cuya acción secretora derivan estructuras hialinas, mixoides y pseudocartilaginosas en este caso, con focos calcificados, interpretados erróneamente como derivados conjuntivos en este caso, ¿no? Como el tumor mixto. Se puede encontrar también microscópicamente tanto elementos mesenquimales como epiteliales y que a estas características se debe el nombre, ¿no? De pleomorfo por la diferente forma. El estroma puede ser mixoide, condroide, fibroide y hasta osteoide en este caso. Siguiente, por favor. Microscópicamente vamos a ver que... Siguiente. Microscópicamente vamos a ver que el adenoma pleomorfo va a mostrar una cápsula incompleta y crecimiento extracapsular con las extensiones pseudópodas en este caso, ¿no? Vamos a ver 4 tipos de adenoma pleomorfo. Siguiente, por favor. El mixoide y el celular por igual, el principalmente mixoide, el predominantemente celular y el extremadamente celular, ¿no? Vamos a ver que la variante principal mixoide, la anterior. La variante principal mixoide es el recidivante, ¿no? Que consiste que puede ser elástica, pseudoquística y también su pleomorfismo, ¿no? Es patognomónicamente va a existir en zonas de distinta consistencia en este caso. Los que tienen básicamente un componente cartilaginoso importante que van a ser duras, como el signo de Nelaton. Vamos a ver que la terapia quirúrgica adecuada va a requerir la resección con un margen adecuado de glándula normal que va a rodear el tumor y raramente el adenoma pleomorfo va a ser metastásica, ¿no? Básicamente vamos a ver que en su crecimiento puede sufrir cambios atípicos y se transforma en un tumor mixto maligno, ¿no?
que lo convierte básicamente en un tumor agresivo de alto grado. Siguiente. El tumor de Warthin va a ser un adenoma monomorfo encapsulado, constituido básicamente por una proliferación epitelial con disposición papilar que básicamente va a crecer hacia los espacios quísticos, encontrándose en el estroma de una gran cantidad de linfocitos en sábana, formando folículos linfoides básicamente. Esto ha sido descrito por Hildebrand por primera vez en 1895, que básicamente lo consideró como un quiste cervical congénito en esa época. Dentro de la epidemiología podemos ver que va a ser un tumor benigno que va a afectar generalmente la glándula parótida como segunda forma de tumor benigno en ella, y va a representar el 7% de la totalidad de tumores de las glándulas salivales mayores y el 10.5% de los benignos en este caso. En este caso va a afectar principalmente a varones entre 60 y 70 años, y la ubicación de esta va a ser básicamente en el 92% de casos se va a localizar en la parótida, sobre todo en el polo inferior, ¿no? Vamos a ver otras localizaciones frecuentes que van a ser en la zona laterocervical y también en la glándula submaxilar, y rara vez podemos ver que puede aparecer en la glándula salival menor. Suele tener tendencia también a la multicentricidad y a la bilateralidad, esta última entre el 5 al 14% de los casos. Dentro de la clínica y la sintomatología, siguiente por favor, vamos a ver que va a tener características clínicas distintas, ¿no? Siguiente, que tiene, por ejemplo, va a tener una duración larga, un crecimiento lento, un crecimiento de gran tamaño que suele provocar la elevación, ¿no?, del lóbulo de la oreja en este caso. En algunos casos va a haber ausencia de dolor, parálisis facial o adenopatías, y esto va a ser de consistencia gomosa o móvil, ¿no?, un poco adherido al tejido en este caso. Dentro de la anamnesis vamos a ver que se debe preguntar por el tiempo de evolución a la lesión, a los antecedentes traumáticos, las infecciones, ¿no?, como la parotiditis en este caso, alguna dificultad para abrir o cerrar la boca y si hay existencia de dolor o no. En este caso, el motivo más frecuente de la consulta es el aumento del volumen laterocervical, que se va a presentar como síntoma único, ¿no?, en el 87% de casos. Dentro del examen físico vamos a ver que se debe observar las características de la tumoración, su localización, la temperatura, si es superficial o no, o en qué plano se encuentra, ¿no?, o si es un plano profundo, si tiene alguna posible ulceración de la piel, alguna mucosa oral o ambas cosas, ¿no? También se debe valorar el conducto de Stenone para ver si se observa algún contenido de materia purulenta a su salida, lo que va a sugerir algún tipo de lesión infecciosa, ¿no?, más que neoplásica en este caso, y se debe valorar también posibles abultamientos en la zona de las amígdalas, en la zona amigdaliana o palatina, así como el estado del conducto auditivo externo en este caso. Dentro del diagnóstico diferencial, siguiente por favor, vamos a ver que va a haber una radiografía convencional. Dentro de la ecografía vamos a ver que va a ser la más utilizada para evidenciar la existencia de tumores sólidos. Dentro de la tomografía vamos a ver que la lesión tiene contornos bien definidos y se observa homogénea, densa también se puede ver por resonancia magnética. La punción por aspiración con aguja fina, esta va a ser útil para el diagnóstico de algunos tumores, entre los que se encuentran el de Warthin, ¿no?, como ya les mencioné. Dentro de esto el tratamiento va a ser por reabsorción conservadora, para parotirectomía suprafacial, recidivas excepcionales, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el oncocitoma, vamos a ver que es un adenoma oxífilo, que es un adenoma oncocítico, que va a tener la glándula parótida, ¿no?, el lóbulo superficial básicamente. Menos del 1% de la glándula salival, esto se va a presentar a los 60 años, ¿no? Es igual en varones y en mujeres, pueden ser de tres tipos: sólidos, firmes y elásticos. Son responsables para la concentración, ¿no? Vamos a ver que a la tomografía se va a presentar en 99 milímetros en las imágenes centellográficas calientes, ¿no? Los oncocitomas básicamente malignos son los tumores agresivos con una proporción alta de metastasis linfáticos y regionales. Vamos a ver la presencia de eosinófilos, células gruesas, granulares, con los núcleos pequeños y dentados, ¿no?, en cuanto a la histología. Siguiente, por favor. El adenoma monomorfo
Vamos a ver que también va a ser una neoplasia benigna, no agresiva, es más común que el adenoma de células basales, y estas a las glándulas salivales menores en el labio superior, ¿no? Se suscriben bien y son encapsulados, y el tratamiento va a ser la resección con un margen de tejido normal, ¿no? Van a incluir al adenoma de células basales, de células claras, y al adenoma rico en glucógeno, ¿no? También al alveolar y al tubular. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el adenoma de células basales, vamos a ver que se va a localizar básicamente en la zona, en la glándula parótida, en un 75%. Esta básicamente va a tener una incidencia en la séptima década de vida, con mayor frecuencia en este caso en mujeres, y clínicamente va a ser indistinguible del adenoma pleomorfo. El adenoma canalicular va a estar localizado en el labio inferior en un 75%. Se va a encontrar básicamente en edad avanzada, ¿no? Frecuentemente también en mujeres, y se va a ver tumores aislados de menos de 2 centímetros de diámetro, libremente desplazables y encapsulados en este caso, y la mucosa que lo recubre es lisa, intacta y generalmente de coloración normal, aunque puede presentar también un matriz azulado. Vamos a ver en la imagen que se va a observar los nidos tumorales de las células basófilas, ¿no? En la periferia y separados de estructuras de tipo de la membrana basal, de fuerte tinción eosinófila, y básicamente las filas de las células empalizadas periféricas con una membrana basal gruesa en este caso. El carcinoma cístico adenoide es la variante maligna de este tumor, ¿no? Siguiente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora, compañeros todos. Ahora, continuando con la exposición, o bueno, con la tanda de exposiciones, vamos a hablar del tema de tumores malignos de cavidad nasal. Siguiente, por favor. Para empezar, vamos a hablar de la epidemiología, empezando con la localización. En este caso, su localización más frecuente viene a ser el seno maxilar, seguido del seno etmoidal y el seno a nivel esfenoidal, y finalmente el seno frontal. En cuanto al género, afecta principalmente a los varones, sobre todo en aquellos estadios avanzados, y tiene un pico de incidencia entre los años de 50 a 59. Y en cuanto a la supervivencia a los 5 años, presenta una supervivencia del 30 al 60%. Existen diferentes causas de la mortalidad elevada, entre estas está principalmente la rareza del tumor en un 3%, la similitud que pueda presentar en los síntomas con otras patologías que sean de carácter benigno, y finalmente la capacidad de metástasis o de propagarse a estructuras vecinas. Y a grandes rasgos generales, tocando el tema del diagnóstico y tratamiento, vamos a ver que en cuanto al diagnóstico, nos sirve aquí lo que viene a ser el uso de endoscopios y también las imágenes radiológicas, esto para que nos permitan identificar los tumores de manera precoz y precisa. Por otro lado, en cuanto al tratamiento, ha habido diferentes avances en cuanto a la cirugía de base de cráneo, y también ha habido avances en lo que viene a ser la reconstrucción craneofacial, esto con el uso de colgajos microvasculares, y para lograr lo que viene a ser una mejora de la morbilidad posoperatoria. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la etiología, vamos a ver que la causa principal es desconocida, pero existen factores que pueden estar relacionados con una mayor incidencia. Entre estos vamos a mencionar 4 principales, empezando por la exposición ocupacional, entre las cuales encontramos la inhalación de algunos polvos, como es el metal, especialmente el níquel, diferentes curtidos, pilas alcalinas, cromo, aluminio, polvo de madera y también de cuero. Por otro lado, encontramos la exposición viral, principalmente al VPH, en cuanto a sus subtipos 6, 11, 16 y 18, los cuales se han encontrado principalmente en lo que viene a ser carcinomas escamosos. Aquí cabe resaltar que los carcinomas escamosos
vienen a ser el tipo de carcinoma más frecuente dentro de estos. Y también en los no queratinizados, que son los tumores de células cilíndricas, y finalmente otros factores vienen a ser el tabaco y la sinusitis crónica. En cuanto a la patología, vamos a encontrar tres tipos grandes, ¿no? Los epiteliales, los no epiteliales y los metastásicos. En cuanto a los epiteliales, vamos a encontrar el carcinoma de células escamosas, dentro del cual están los diferenciados, el escamoso basaloide y los adenoescamosos. También encontramos el carcinoma de células no escamosas, dentro del cual está el carcinoma adenoide quístico, el mucoepidermoide, el adenocarcinoma, el carcinoma neuroendocrino y de células claras, además del melanoma, neuroblastoma olfatorio y el carcinoma indiferenciado. Por otro lado, en los no epiteliales podemos encontrar el condrosarcoma, el sarcoma osteogénico, el cordoma, el sarcoma de tejidos blandos, entre los cuales está el fibrosarcoma, fibrostocitoma maligno, hemangiopericitoma, angiosarcoma, el sarcoma de Kaposi y la rhabdomiosarcoma, además de los linfoproliferativos, como vienen a ser el linfoma, reticulosis polimorfa y plasmocitoma. Y bueno, finalmente el otro grupo grande, que vienen a ser los de tipo metastásico, que pueden hacer metástasis a lo que viene a ser nivel renal, de pulmón, de mama y de ovario. Y aquí cabe resaltar que pues en cuanto a la frecuencia, como mencioné anteriormente, vienen a ser principalmente el carcinoma escamoso, seguido de los adenocarcinomas, posteriormente el carcinoma glandular y finalmente el carcinoma indiferenciado en cuanto a la frecuencia, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora, en cuanto a la estadificación, vamos a encontrar que la clasificación que se utiliza en la actualidad viene a ser la JCC o la American Joint Committee on Cancer, la cual es una clasificación que se va a avanzar principalmente en lo que viene a ser el sistema TNM. Y bueno, aquí también va a caracterizarse porque distingue los T que proceden ya sea del seno maxilar de aquellos que van a proceder del seno etmoidal, como vemos en la tabla. También cabe resaltar en este punto que no va a existir una clasificación para lo que viene a ser senos frontal y esfenoidal. Bueno, empezando con esta clasificación, vamos a ver que encontramos el TX, lo cual nos va a indicar que no encontramos un tumor primario, el T es 0, el cual nos indica que no hay evidencia de tumor primario, y el carcinoma TX o TIS, que es un carcinoma in situ. Y bueno, dos grandes grupos, ¿no?, en cuanto a la estadificación, que vienen a ser el seno maxilar y también el otro, que es la cavidad nasal y seno etmoidal. En cuanto al seno maxilar, va a clasificarlo en 4 tipos, T1, T2, T3 y T4, el último viniendo a clasificarse o subdividirse en TA4A y T4B. Empezando por el T1, que es un tumor limitado de la mucosa del seno maxilar sin erosión o destrucción del hueso, hasta llegar a lo que viene a ser un tipo T4B, que es un tumor que ya también, contrario al otro, viene a presentar invasión a diferentes estructuras. Entre estas puede ser el ápex orbitario, la dura, el cerebro, la fosa craneal media, diferentes pares craneales, entre estos exceptuando lo que viene a ser la rama maxilar del nervio trigémino a nivel nasofaringeo o clivus, y por otro lado a nivel de la cavidad nasal y seno etmoidal, que tiene la misma clasificación. En este caso empieza con el T1, que vienen a ser tumores restringidos a una localización con o sin invasión ósea, pasando al T4B, que es un tumor que invade cualquiera de las siguientes, al igual que el anterior, que son el ápice solitario, dura, cerebro, fosa craneal media, pares craneales, al igual que el otro, a excepción de lo que viene a ser la rama maxilar del nervio trigémino, ¿no?, y a nivel nasofaringeo y clivos. Y en cuanto a la metástasis ganglionar, vamos a ver que encontrar una metástasis al momento del diagnóstico va a ser raro y solo tiene una incidencia de un 3 al 16%, y su presencia va a ser un indicativo de un mal pronóstico, es decir, esto debido a que su supervivencia es de menor al 10% en 5 años. Siguiente, por favor. Ya, ahora pasando a lo que viene a ser la historia clínica, en estos tumores nasosinusales es importante resaltar que tanto los signos y síntomas vienen a ser muy inespecíficos y llegan a ser sutiles. En algunas ocasiones pueden llegar a ser totalmente asintomáticos o pueden asemejar patologías de tipo benigno. Dentro de los síntomas que podemos encontrar de manera más habitual o frecuente pueden estar la obstrucción nasal, la presión, el dolor a nivel de los senos paranasales, la rinorrea, la epistaxis y anosmia. Siguiente, por favor. Ahora,
Siguiente, por favor. Ahora en la diapo que estamos viendo, vamos a ver en los signos y síntomas que se van a presentar en los diferentes tumores de acuerdo a su localización, ¿no? Empezando por tumores de las fosas nasales, que van a ser síntomas de obstrucción nasal unilateral y progresiva, que se acompaña de rinorrea serosa, ya sea purulenta o sanguinolenta, y también la presencia de epistaxis. En cuanto a los tumores de seno maxilar, vamos a ver que van a ser asintomáticos en el crecimiento, presenta una obstrucción unilateral, puede presentar anosmia, epistaxis y también aquí deformidad de la pirámide nasal, además de edema, proptosis, anestesia, parestesia, trismos y cefalea. Y tumores del seno etmoidal que va a presentar dolor, epífora sanguinolenta, ensanchamiento de la raíz nasal y desplazamiento del globo ocular. Y bueno, finalmente los tumores del seno esfenoidal, de acuerdo a la localización, presentan síntomas como dolor retroorbitario, diplopía, visión borrosa, ceguera, anestesia o hipoestesia de lo que viene a ser principalmente la región trigeminal. Siguiente, por favor. Con respecto a la exploración física, para esto debemos evaluar lo que es la cavidad nasal, la cavidad oral y la órbita y la motilidad ocular. Esta exploración física debe realizarse tras administrar un anestésico y vasoconstrictor local, utilizando lo que es la endoscopía rígida o flexible. La presencia de masas, úlceras o áreas de sangrado al contacto puede indicarnos una posible malignidad. Y los tumores también pueden ser submucosos sin presentar alteraciones en la mucosa más que el abombamiento de la región. Y cualquier lesión sospechosa debe ser biopsiada. En cuanto a la diseminación a distancia, esta se va a producir por una vía hematógena a través de los plexos vertebrales o por vía linfática a través de los ganglios retrofaringeos. Las metástasis ganglionares muchas veces ensombrecen el pronóstico del tumor. Y bueno, la incidencia de la metástasis a distancia es aproximadamente del 10%, siendo mayor en los carcinomas epidermoides que en la adenocarcinomas. Y los lugares más habituales de metástasis a distancia van a ser el hueso y el pulmón. Siguiente, por favor. Para realizar los estudios de imágenes o biopsia, estas están indicadas en aquellos procesos nasosinusales que no respondan de manera habitual a lo que es el tratamiento médico habitual. Para esto se recurre a lo que es la tomografía y resonancia magnética, en las cuales nos van a brindar una localización, el tamaño, la extensión y la invasión de las otras estructuras vecinas por parte del tumor. Asimismo, la resonancia va a permitir detallar o ver lo que es la dura madre, los senos cavernosos, la base del cráneo y el suelo de la fosa craneal media. Hay que recordar que los tumores suelen producir una intensa captación de contrastes, por ello que estas están indicadas con contraste. El signo principal de un tumor va a ser principalmente lo que es la sospecha de un tumor maligno mediante lo que es la erosión ósea. Esto en casos de carcinoma epidermoide nos va a producir lo que es una erosión ósea agresiva. Y si se tratase de un carcinoma metastásico como un sarcoma o un linfoma, estos mayormente suelen producir una erosión ósea en menor frecuencia, pero van a producir también lo que es un remodelado óseo. En cuanto a la angiografía, estos se usan en lo que son tumores vasculares, en la cual se realiza una embolización selectiva del tumor, el cual nos permite una disminución del sangrado intraoperatorio y facilita lo que es la resección quirúrgica del tumor. También está indicado lo que es la biopsia, ya que nos va a permitir dar el diagnóstico definitivo, clasificar el tipo de tumor y nos va a permitir determinar el mejor tratamiento de elección. Asociado a este se utiliza lo que es la inmunistoquímica en casos de linfomas y carcinomas nososinusales indiferenciados. Y en caso de un tratamiento quirúrgico, se recomienda lo que son, en casos de tumores de seno maxilar, esta se hace mediante vía endoscópica y con un abordaje externo mediante Caldwell-Luke, y en casos de seno etmoidal se realiza mediante una vía endoscópica en el cual se realiza lo que es la etmoidectomía externa con una incisión de Lynch, y en caso de que sean tumores de seno frontal se realiza lo que es una trepanación. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en sí, en lo que respecta a lo que es el tratamiento quirúrgico, como lo que venimos hablando, en sí la resección quirúrgica sigue siendo el pilar fundamental del tratamiento de los tumores malignos del tracto nasosinusal. Y esta es indicada siempre que haya una adecuada evidencia de que el tumor es resecable en su totalidad con una morbidad aceptable.
Para ello se utiliza lo que es las técnicas de reconstrucción que incluyen lo que es la utilización de colgajos libres, microvasculares y los colgajos de pericráneo y prótesis. Estas han demostrado una reducción de lo que es la morbilidad en casos de grandes resecciones de tumor. Siguiente, por favor. Y hay casos en los que la cirugía está contraindicada, estos principalmente en aquellos pacientes que tengan metástasis a distancia, en afectación intracraneal extensa o en casos de extensión bilateral al seno cavernoso. Se debe establecer una distinción entre las vías de abordaje que describen la incisión, ya que la disección de tejidos blandos y las osteotomías que se requieran para exponer a estructuras adyacentes nos va a permitir lo que es una resección completa del tumor. Siguiente, por favor. En cuanto a la radioterapia, se ha evidenciado que la combinación de la cirugía con una radioterapia postoperatoria adyuvante consigue mejores resultados tanto en el control local de la enfermedad como en la supervivencia. Para ello se puede utilizar diferentes terapias como lo que es la radioterapia fraccionada o hiperfraccionada, la radioterapia estereotáxica, la radioterapia de intensidad modulada. Estas dos últimas son más selectivas y brindan una menor afectación de tejido sano, evitando sobre todo lo que es la toxicidad ocular. Y bueno, hay problemas, ¿no? Bueno, los problemas más importantes que causa lo que es la radioterapia van a ser que va a tener poca sensibilidad para algunos tumores, como lo que es el carcinoma mucoepidermoide, y los efectos secundarios que puede causar, como son la osteoradionecrosis, la estenosis esofágica y las hemorragias intracerebrales. Siguiente, por favor. En cuanto a la quimioterapia, esta debe utilizarse combinada con la radioterapia, ya sea como inducción, concomitante o de mantenimiento o paliativa. Se ha evidenciado que la combinación de quimioterapia y radioterapia parece mejorar lo que es el control local de la enfermedad y quizás también la supervivencia en comparación de solo recibir radioterapia. Ya que hay buenos resultados en pacientes que han recibido quimioterapia de inducción seguida de una cirugía y posteriormente recibir lo que es una quimioradioterapia. Para realizar una quimioterapia, se ha evidenciado que el cisplatino tiene mejores resultados en este caso intraarterialmente. Y bueno, las principales complicaciones del uso de la quimioterapia derivan principalmente de su toxicidad, ya que pueden causar lo que son septicemia, cardiotoxicidad, hemorragias por trombopenia o incluso distrés respiratorio agudo. Siguiente, por favor. Continuando con el pronóstico, bueno, se ha revisado bastante bibliografía y donde se encuentra una multitud de estudios que hablan del control local de la enfermedad y la supervivencia, pero se dan cifras muy dispares. Esto es debido a que existen muchos factores de confusión que hacen muy difícil la interpretación de los resultados. Dentro de estos factores está la diversidad histológica, el lugar de origen, la extensión tumoral, el tratamiento previo, la extensión de la resección quirúrgica, los márgenes quirúrgicos, la terapia llevada de seguimiento. Hubo un trabajo en el cual se revisaron retrospectivamente 220 pacientes donde se encontró que la supervivencia a 5 años era del 40% y una tasa de control local del 59%. Ahora, hay factores asociados a un peor pronóstico. Entre ellos está primero el tipo histológico, un 78% para el caso del adenocarcinoma, 60% para el carcinoma epidermoide y el 40% para el carcinoma indiferenciado. También el estadio T con tasas de 91% y 49% para los estadios T1 y T4 respectivamente. La localización siendo la tasa más alta, 77% para las fosas nasales, 62% para el seno maxilar y 48% para las etmoides. También el tipo de tratamiento, con tasas del 79% para los que reciben solo cirugía, 66% solo para los que reciben cirugía y radioterapia, y 57% para solo los que reciben radioterapia. Y la extensión local, con peor pronóstico en aquellos pacientes que se extienden la fosa pterigomaxilar a los senos frontal y esfenoidal. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al granuloma maligno, bueno, se menciona como granuloma de la línea media a un grupo de enfermedades que se caracteriza por la aparición de lesiones ulcerativas en la vía aérea superior. Estas incluyen nariz, senos paranasales, cavidad oral y tejidos blandos de la cara.
En cuanto a la clínica, la edad de aparición va a ser variable, pero tiene un pico de incidencia a los 60 años con predominio en el sexo masculino. Los linfomas no hodgkinianos de la región mediofacial tienen una predilección por países asiáticos como Hong Kong y también sudamericanos como Perú, mientras que son poco frecuentes en países occidentales, constituyendo menos del 0,5% de los casos. Y en el caso de Europa y Norteamérica, lo más frecuente son son los linfomas de células B en el área del círculo de Waldeck. Siguiente, por favor. Ya. En los síntomas iniciales se encuentra la rinitis y sinusitis, que van a ser poco específicas y que pueden llegar a cursar con obstrucción nasal o con rinorrea. También la epistaxis y la congestión y edema facial. En la progresión de la enfermedad a nivel local, se va a presentar angias faciales, deformidades estéticas, porque hay una infiltración de partes blandas del cartílago y del hueso. También puede haber extensión de la cavidad oral, laringe o hipofaringe, la presencia de paresia, parálisis de pares craneales, diplopia o proptosis, porque se va a extender hacia la base del cráneo e intraorbitaria respectivamente. Y también se puede presentar sobre infección bacteriana o fúngica de las lesiones como la actinomicosis. En el caso de progresión sistémica, hay muchos casos que van a permanecer localizados en las fosas nasales, mientras que otros pueden llegar a extenderse al pulmón o a la piel. También la diseminación puede ser hacia hígado, aparato gastrointestinal o sistema nervioso central. Esto es mucho más raro. Y finalmente, el fallecimiento del paciente se presenta como resultado de la catexia, hemorragia masiva, meningitis o infección interrecurrente. De forma paradójica, estos pacientes presentan un estado general bastante bueno, independientemente del curso de la enfermedad local, que suele ser muy agresivo. Y ocasionalmente también pueden aparecer los llamados síntomas B, que son característicos de los linfomas, sobre todo los linfomas hodgkinianos. Estos síntomas B son la fiebre, el cuadro catarral, la liberación nocturna y la pérdida de peso. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien. En el diagnóstico, en cuanto a la exploración física, se observa una lesión ulcerada en la mucosa del septum, del vestíbulo nasal o de la línea media del paladar, y con menos frecuencia va a llegar a afectar nasofaringe o pared lateral nasal. Esta úlcera va teniendo una coloración grisácea amarillenta y una superficie granulomatosa friable. En las técnicas de imagen, estas nos sirven para poder evaluar la extensión de la lesión, controlar la progresión y evaluar la eficacia del tratamiento. La tomografía nos permite determinar la afectación ósea y cartilaginosa, es decir, que produce una destrucción del septum nasal, destrucción de la pared medial del seno maxilar, etc. Y la resonancia magnética nos permite ver la extensión a tejidos blandos, órbita y estructuras intracraneales. Ahora, en diagnósticos diferenciales se le va a realizar con los siguientes procesos. Con el carcinoma de células escamosas, aunque no es una localización muy frecuente, la cialometaplasia necrotizante, la lesión secundaria de tuberculosis, linfoma, micosis y las vasculitis. Siguiente, por favor. Ya. Las exploraciones complementarias nos van a ayudar en cuanto a hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la serología de citomegalovirus, sífilis, un cultivo de bacillus tuberculoso, treponema pallidum, también los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que van a ser típicos de la granulomatosis de Wegener, el análisis de la función renal, que puede ser afectado en el caso de un síndrome de Wegener. Pero el diagnóstico definitivo nos va a dar el análisis histopatológico de las biopsias. En este se va a observar un intenso infiltrado inflamatorio polimorfo. Va a estar compuesto por eosinófilos, neutrófilos, leucocitos, linfocitos y también un número variable de células atípicas. También un dato característico de estos linfomas es la angiocentricidad, o la tendencia de las células tumorales a infiltrar o destruir los vasos sanguíneos, que van a originar trombos, destrucción del endotelio y necrosis de los tejidos afectados. Y dentro de las técnicas motivantes a lo que es la anatomía patológica va a estar la inmunohistoquímica. En cuanto al tratamiento, este linfoma nasosinusal de células natural killer T es una enfermedad agresiva, presenta un mal pronóstico en comparación de los otros linfomas de células B o T puros. El tratamiento de elección actualmente va a ser la combinación de la quimioterapia con la radioterapia locorregional. El régimen de quimioterapia más usado es el TOP, que es el de ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y la prednisona.
La supervivencia global a los 5 años va a ser del 82% con esas terapias combinadas, a comparación de un 72% solo usando quimioterapia sola, ¿no? Y se ha visto, sin embargo, que para los casos de tumores iniciales, la radioterapia sola va a ser una buena opción. Y si hablamos de un mejor pronóstico, esto va a ser en el caso de los pacientes más jóvenes. Siguiente, por favor. Listo, chicos. Entonces, con esto creo yo que ya hemos terminado todos los temas pendientes de la primera unidad. O bueno, su delegada que me diga si es que falta algún tema para hacerlo ya la siguiente semana y coordinar la fecha de su examen de primera unidad, ¿ok? Ya lo concluimos, doctora, pero no sé si habría la posibilidad que la próxima clase nos dé un repasito de algunos temas, al menos de lo que hemos expuesto, por favor. Uy, la próxima clase, pero estaríamos, iniciaríamos tarde la otra unidad. Doctor, en todo caso, ¿habría la posibilidad de que nos pueda dar una bibliografía específica para poder leer los temas de todo este examen? Sí, normal. Ya le mando a su delegada de qué bibliografía leer, ¿ya? Sí, por favor, doctora. Gracias, doctora. Listo, gracias, entonces, doctora. la próxima semana, el jueves, en esta hora va a ser su examen. Yo les voy a dar la bibliografía, les voy a dar el alcance con su delegada y ya la próxima semana, pues, el examen de la primera unidad, ¿ok? Doctora, disculpe, ¿cuánto tiempo va a ser, por favor? Bueno, son 20 preguntas. Esas 20 preguntas, media hora, es para marcar. Entonces, sí, media hora, 20 preguntas. Doctora, disculpe, creo que el siguiente jueves también tenemos examen de tesis algunos. Chicos, yo no puedo postergar. Se supone que ustedes ya más o menos saben las fechas de exámenes. Les estoy avisando una semana antes. Va a ser el examen, no se va a mover. Imagino que tampoco están estudiando de un día para otro, ¿no? De un día para otro estudiar 20 temas, imposible. Entonces, tienen una semana para ir estudiando. Yo voy a mandar la bibliografía con su delegada. Y el examen va a ser exactamente el jueves a la hora de clases, a las 2 de la tarde. Doctora, disculpe, ¿no habría la posibilidad que sea el día sábado, por favor? Lo voy a pensar, ¿ya? Ya te confirmo a ti, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Está bien, doctora, Ya, muchas gracias. Compártanse entre ustedes también pues sus diapositivas para que lean, porque te dé la bibliografía que te dé, no va a variar, ¿no? La sintomatología o el cáncer nunca va a variar. La atresia de Cohen, sus síntomas nunca va a variar de bibliografía a bibliografía. Entonces, repártanse sus diapositivas y a eso yo voy a agregar una bibliografía para que puedan leer de ahí, ¿sí? Está bien, doctora. Muchas gracias, doctora. Listo, chicos, nos vemos, cuídense, hasta luego. Gracias, doctora. 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 Gracias, doctora.